Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la señal de todos, Canal 44, y que llega a diversas ciudades del país a través de las diversas televisoras públicas y también a América Latina, gracias también a las televisoras que se suman a esta señal. Saludamos también a quienes nos siguen a través de Radio Universidad de Guadalajara y a través de la red Radio Universidad en todo el estado. Le queremos invitar también para que antes de iniciar tenga usted en cuenta las formas en que se puede poner en contacto con nosotros en redes sociales, Twitter y Facebook, @Canal 44 TV o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Mucha información este día. Estaremos yendo hasta Costa Rica, donde ya se reporta un número importante de infectados y fallecidos. Tendremos un enlace hasta San José. También en Guatemala el número de infectados sube a 19. Así está avanzando el COVID-19 en parte de los países de Centroamérica. Por supuesto, también el reporte actual de lo que está ocurriendo en todo el mundo, hoy por hoy ya con 175 países que están reportando casos de COVID-19. Es importante mencionar también que en menos de una semana las muertes por este virus han pasado a más de 15,000. Y precisamente con esta actualización, con este reporte, iniciamos. El presidente Martín Vizcarra declaró estado de emergencia nacional durante 15 días por el avance del COVID-19 en el Perú, mediante decreto supremo. La medida empezó a regir desde la medianoche del lunes 16 de marzo e implica el aislamiento social obligatorio de toda la población. Luego de hacer una evaluación seria y responsable y sostener reuniones de coordinación con ministros y autoridades de los 3 niveles de gobierno, hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. Esta medida, que tendrá una vigencia de 15 días calendario, implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población, quedando restringidos el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y las seguridades personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio por dicho plazo, estableciendo que las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso de servicios de bienes esenciales o de primera necesidad. En el tercer día de aislamiento obligatorio se sumó el toque de queda a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, para contrarrestar el incremento de casos de coronavirus en el Perú. El primer periodo de la inmovilización social obligatoria, que está vigente desde ayer a las 8 de la noche hasta hoy a las 5 de la mañana, medida que va a continuar hasta la culminación de los 15 días del estado de emergencia. Ante las medidas tomadas, el gobierno ha destinado un fondo de más de 1.170 millones de soles para la entrega de un bono de 380 soles a las familias en condiciones de pobreza o pobreza extrema del país que se ven afectadas en estos 15 días. Además, la Villa Panamericana de Lima 2019 será utilizada para albergar a pacientes infectados con el coronavirus que solo necesiten una mínima asistencia médica. Los más afectados irán al reciente construido Hospital de Ate, que pasará a atender solo casos del COVID-19. La cifra de infectados y decesos por la enfermedad sigue en aumento. Por ello, se continúa pidiendo a toda la población acatar las medidas de rigor tomadas por el gobierno para frenar el contagio.
Bueno, esto es lo que pasa en Perú. En Perú nos trasladamos ahora hasta Ginebra, Suiza. Ahí se encuentra nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, quien, como todos los días, nos actualiza información. ¿Qué es lo más reciente que ha dicho la Organización Mundial de la Salud? Antonio, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud, los casos de coronavirus en todo el mundo son ya alrededor de 300.000, mientras que los fallecimientos son unos 13.000, aunque estos números quedan cada vez más rápidamente obsoletos en unas jornadas en las que ya se registran decenas de miles de contagios y miles de muertes nuevas a diario. El domingo, por ejemplo, se experimentó un incremento diario de 27.100 casos, algo menor que el de la jornada anterior, mientras que las nuevas muertes reportadas fueron 1.760. China se mantiene como el estado más afectado en número de casos, con 81.000, aunque en la última semana la mayor parte de los nuevos contagios han sido importados de gente que llega a sus aeropuertos desde otros países. Le sigue en Italia con cerca de 60.000 contagios y en tercer lugar Estados Unidos parece haber superado a España con más de 30.000 diagnosticados, aunque la reticencia de Washington a dar cifras totales del país dificulta la contabilidad de casos en territorio estadounidense. En Suiza la atención no solo está puesta en Ginebra, donde tiene su sede la OMS, sino también en la vecina ciudad de Lausana, donde el Comité Olímpico Internacional está viéndose cada vez más presionado para posponer los Juegos de Tokio 2020, en principio programados del 24 de julio al 9 de agosto de este año. Federaciones deportivas internacionales y comités olímpicos nacionales han pedido públicamente al COI que posponga los Juegos, y ya hay importantes potencias deportivas como Canadá o Australia que han anunciado que no enviarán a sus atletas a Tokio si las fechas actuales se mantienen. En este contexto, un COI cada vez más acorralado se niega a confirmar una suspensión de los Juegos, pero al menos publicó un comunicado donde dijo que se dará 4 semanas para decidir el futuro de Tokio 2020, añadiendo que un posible cambio de fechas será discutido en este tiempo. Para el movimiento olímpico es un momento muy complicado, ya que sería la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que unos Juegos no se celebraran en la fecha prevista. Casualmente, la ciudad que había sido designada originalmente para celebrar los Juegos de Verano de 1940, que fueron cancelados, también fue Tokio. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio Broto, por esta información, como siempre y todos los días actualizándonos desde Ginebra, Suiza. Le decíamos ya al inicio de este espacio que esta pandemia está ya en 175 países y en menos de una semana las muertes por este virus han pasado a 15.000. Sin medir su potencial pandemia, COVID-19 ha llegado a 175 países. En menos de una semana casi se ha duplicado las muertes al pasar de 8.000 casos a 15.000. La Organización Mundial de la Salud señala que los servicios de salud se ven desbordados, además de que se necesita apoyo financiero con vistas a constituir una reserva de seguridad mundial de suministros y medicinas para los países más vulnerables. Desde que llegó la acelerada pandemia a la región América, algunos países adoptaron medidas restrictivas como cuarentena, toque de queda, sanciones penales, cierre de fronteras, hasta el autoaislamiento obligatorio de sus ciudadanos con o sin la enfermedad. Perú y Venezuela fueron los primeros en decretar una cuarentena, además de Argentina, Colombia, Brasil y El Salvador. Los países con toque de queda son Perú y República Dominicana. Quienes declararon estado de excepción son Chile y Ecuador, mientras que Guatemala, Panamá y Uruguay declararon estado de calamidad y emergencia, mientras que los países sin medidas restrictivas en sus fronteras son México y Nicaragua. El gobierno de este último país, al contrario a la declaración de la Organización Mundial de la Salud, llamó a una marcha ciudadana en Managua denominada Amor en tiempos del COVID-19. De diciembre a la fecha, 350.000 personas han padecido los estragos del COVID-19. China, Italia, Estados Unidos, España, Alemania, Irán, Francia y Corea tienen el mayor número de casos de COVID-19 de los 175 países afectados a la fecha, informó
Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López. Nos acompaña en esta mesa de trabajo el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido de nueva cuenta. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Doctor, escuchábamos este reporte, este balance actual de nuestra compañera Isaura López. ¿Cómo en esta última semana, se ha incrementado de manera sustancial el número de personas muertas? Lamentablemente la letalidad se está incrementando, Belén. Si uno revisa la curva de letalidad desde enero a la fecha, nos vamos a encontrar con una muy lamentable sorpresa. Durante los primeros 2 meses estuvo oscilando entre 3 y 3.5 la letalidad, y durante el último mes empieza a incrementarse hasta que en estos momentos tenemos letalidades promedio algunos días de 4.7. ¿Esto qué significa? Bueno, precisamente que de cada 100 personas con diagnóstico confirmado de coronavirus, están ocurriendo esas 4.7 muertes. ¿A qué puede deberse? Puede deberse a que los países que están recibiendo la segunda, digamos, gran ola de esta pandemia, están siendo sorprendidos más rápidamente con el crecimiento exponencial del número de casos, pero también podría estar reflejando el que los sistemas de salud se están rebasando importantemente. Por ejemplo, en Italia sabemos que ya ocurrió, en España sabemos que está rebasado el sistema de salud, Francia, y de hecho las medidas que tomó Estados Unidos hace un par de semanas, aparentemente extremas, no lo son. De hecho, la letalidad que está ocurriendo en Estados Unidos también es una letalidad importante que está por arriba del 3.5%. Entonces, no me sorprende, por ejemplo, las medidas que están tomando algunos países de América Latina, Perú, por ejemplo, que saben que este crecimiento exponencial les va a representar ese riesgo de ser rebasados en las capacidades instaladas, insumos, personal de salud, etcétera, para la atención del número de casos, y eso también puede significar en días próximos un mayor incremento todavía de la letalidad. Por el momento no se ha definido si el virus ha cambiado durante los 4 meses y se ha convertido en un virus más virulento, y perdón por la redundancia. Lo que se hipotetiza es lo primero que he comentado, que los sistemas de salud de algunos países se han visto rebasados. Y de ahí ahora me traslado a las medidas que se deben estar tomando y que, por ejemplo, para el caso de Jalisco se tomaron hace aproximadamente 10 días ya, en términos de que si no queremos precisamente estar en una etapa que requiera mitigación de la enfermedad más que contención de la enfermedad, se tienen que tomar esas medidas extremas de aislamiento social. No se diga distanciamiento, el distanciamiento es algo que entendemos más como medidas personales de protección, pero el aislamiento social son las medidas masivas que en términos, digamos, muy prácticos son la suspensión de eventos masivos, la suspensión de actividades escolares presenciales, todo lo que ya hemos conocido, y el cierre de bares, de casinos, salones de fiestas, etcétera, ¿no? Doctor, que estas medidas las hemos visto de manera más temprana en países principalmente de América Latina, donde aparentemente, y esperamos que así sea, hemos estado aprendiendo poco a poco la lección de lo que ha pasado primero en Asia y luego en Europa. Pero si le parece, doctor, regresamos con esto. Con mucho gusto. Tenemos que hacer una pausa, usted no se vaya, volvemos con más.
El COVID-19 también nos ha permitido conocer historias tanto de mexicanos, pero también de ciudadanos del mundo que han tenido que moverse por alguna u otra razón a otros países, que han salido de sus países de origen, y esta situación los ha tomado precisamente en el extranjero. Es el caso de René López, jalisciense, que radica en Cracovia, Polonia, y que por cuestiones laborales pues está ahí, pero desde hace 2 semanas permanece en aislamiento. Esta es su historia. Somos una pareja de mexicanos en Cracovia, Polonia. Les voy a platicar un poco de cómo está la situación del coronavirus, del COVID-19 aquí en el país. Aproximadamente el pasado miércoles 11 de marzo empezaron a tomar medidas para prevención, para el cuidado de los ciudadanos, de nosotros, tanto pues extranjeros como locales. A mí en mi trabajo, en mi empresa, me mandaron a trabajar desde casa desde el mismo miércoles. Me recomendaron pues que me surtiera la despensa suficiente para un par de semanas, porque pues íbamos a tener que guardar como un tipo de cuarentena para protegernos y para no contagiarnos ni no contagiar a la demás gente. Lo hicimos, fuimos a surtir e increíblemente nos encontramos en los supermercados más cercanos ya un ligero desabasto en cuanto a pastas, enlatados, agua e incluso papel, que de hecho posteriormente, días después, vimos la locura que se desató alrededor del mundo, que el papel fue lo primero que se acababa todo el mundo, quién sabe por qué, nada más para que sepan que aquí en Polonia también no es la excepción, pero afortunadamente fuimos a supermercados más lejos y sí pudimos surtir nuestra despensa bien, obviamente sin exagerar, sin agarrar de más, simplemente lo que necesitamos para un par de semanas para sobrevivir, porque pues no es la idea. Bueno, el testimonio de un mexicano en el extranjero, particularmente en Polonia, así está viviendo la cuarentena allá en este país. Bueno, de Polonia nos trasladamos ahora hasta Costa Rica. Mercedes Agüero, jefa de información de Costa Rica, de Informativos Costa Rica, nos reporta la situación. Mercedes, te saludamos y te escuchamos también. Cuéntanos cómo se encuentran hoy allá en Costa Rica. Gracias, Belén, y gracias por la oportunidad también de compartirle al mundo lo que estamos viviendo. En Costa Rica, bueno, tengo que decirles que el primer caso de coronavirus, del nuevo coronavirus, se dio positivo el 6 de marzo, así que estamos entrando hoy ya a la tercera semana de convivir con este virus. Según el último reporte que nos dio ayer el Ministerio de Salud, tenemos 134 personas que se han contagiado hasta la fecha del COVID-19. De esas personas, de estos contagios, 117 personas son costarricenses, 17 de ellos son extranjeros. 9 personas se encuentran actualmente internadas en centros hospitalarios, 3 de ellas en unidades de cuidados intensivos. Lamentablemente, a la fecha en el país se registran 2 fallecimientos por coronavirus. Se trata de 2 adultos mayores de 87 años que fallecieron la semana pasada. Prácticamente tenemos las 7 provincias. Nosotros somos un país pues bastante pequeño, pero ya se ha confirmado casos prácticamente en las 7 provincias. Contarles que, bueno, de todos estos 134 casos que contabilizamos a la fecha, tenemos gente contagiada de rangos de edad desde niños de 2 años hasta 87 años, personas de 87 años. Actualmente se han descartado también 1,400 personas de haberse contagiado con este virus, y también tuvimos la buena noticia este fin de semana de que 2 personas que han padecido la enfermedad ya fueron dadas de alta. De hecho, eran 2 extranjeros que llegaron al país ya con síntomas. Estos pasaron 2 semanas y resto en cuarentena, y después de haber confirmado que ya no tenían la presencia del virus, pues fueron dadas de alta.
Contarles que bueno que el país prácticamente está trabajando a media máquina, no se ha paralizado al 100% la economía o el movimiento del país. Nosotros primero que todo contarles, no tenemos la figura del toque de queda, digamos, como la tienen otros países. Constitucionalmente esto aquí es prácticamente, o sea, es imposible, no está incluido como una medida, pero también no se ha querido por parte de las autoridades de gobierno paralizar al 100% del país por los efectos que esto pues tendría para la población, para la economía, sobre todo mucha de esta economía son emprendimientos, son pequeños negocios y el efecto que eso podría tener para el país es muy grave. Entonces, prácticamente el gobierno ha estado intentando como una labor de malabarismo, por un lado, sí, pidiéndole a todas las personas que no tengan que salir necesariamente a las calles, que se mantengan en su casa, que no salgan. Se han cerrado parques, todas las escuelas están cerradas, los centros universitarios también, todos los lugares de centros de reunión públicos, cines, teatros, todos los bares también están cerrados. Básicamente lo que se mantienen son servicios básicos, digamos, habilitados. Los bancos han habilitado horarios especiales para la atención de adultos mayores. Y el llamado constante a la población ha sido, si no tenga que salir de su casa, no salga. Hay muchísima gente haciendo teletrabajo también. Y por otro lado, insistiendo muchísimo en el lavado de manos y en todas las medidas que el Ministerio de Salud ha girado para intentar contener un pico de contagios, digamos, muy elevado y concentrado en un poco tiempo. Hasta el momento, según reportaba ayer el ministro de Salud, estas acciones han ido dando pues esos resultados, porque hemos tenido crecimientos de un día para otro, pero no han sido no se ha notado como un pico disparado, que es un poco lo que se quiere prevenir, de que no se dé una concentración de casos al punto de que se puedan colapsar los centros médicos. Por otro lado, también se han tomado un montón de medidas a nivel económico, a nivel legislativo, incluso aprobación de proyectos urgentísimos para, por ejemplo, ayer se aprobó un proyecto para permitir al gobierno un endeudamiento por $500 millones para que pueda hacer frente tanto a las acciones inmediatas para controlar la pandemia como los efectos que esto va a provocar en el largo plazo. También se han aprobado leyes para flexibilizar la jornada laboral, para que las entidades financieras y el mismo Estado pueda permitir a los contribuyentes el pago de diferido de impuestos o retrasar por algunos meses el pago de los impuestos, de las cuotas también de préstamos bancarios y demás. Pues son una serie de medidas que se han venido tomando también de cara pues a hacer frente a esta situación, pero es un poco el panorama que tenemos en el país. La verdad que igual que en el resto del mundo, algo pues insólito, nunca visto. La gente anda con bastante temor por la calle, pero bueno, también se ha hecho un llamado a la responsabilidad y básicamente pues también tenemos las fronteras cerradas, no se está permitiendo el ingreso de vuelos ni tampoco por vía terrestre de extranjeros, solamente nacionales o personas ya residentes en el país, que esa es una de las primeras medidas que se tomaron, porque como saben, Costa Rica es un país además que vive prácticamente del turismo, es uno de los principales ingresos que tenemos y teníamos una alta visitación, pues esta fue una de las principales medidas y de hecho, pues como se pueden ver en las cifras de los 134 casos, pues 17 son extranjeros. Y también hemos tenido muchos casos de costarricenses que han viajado al extranjero, pasan por diferentes aeropuertos y llegan al país ya con la enfermedad. Y contarles que, bueno, una de las cosas positivas que hemos visto hasta ahora y que ha sido en lo que se ha focalizado básicamente las autoridades de salud es poder hacer un cerco epidemiológico. Cada vez que se descubre un caso, inmediatamente se hace todo el estudio para ver cómo fue que esa persona se contagió, con cuántas personas tuvo relación, inmediatamente se giran las cuarentenas
tanto para la persona afectada como para todos los posibles contactos. Sí. Y hasta el momento, pues, según las autoridades, eso ha permitido que el nivel de contagios pues no sea mayor. Muy bien, Mercedes, pues muy interesante las acciones, muy interesante también este panorama que nos actualizas desde Costa Rica. Por supuesto que seguiremos pendientes. Gracias y excelente día. Gracias, igual. Es Mercedes Agüero desde Costa Rica. Doctor, antes de irnos a la pausa, pues hablábamos cómo los países poco a poco han ido tomando acciones cada vez más temprano, particularmente en América Latina, doctor. Definitivamente. Y creo que es lecciones aprendidas de países como China, lecciones aprendidas de países como Corea del Sur. El caso de Corea del Sur fue medidas más extremas, tempranas, lograron muy rápida contención, en momento medidas verticales respaldadas por la propia milicia y la propia policía de diferentes localidades, pero finalmente lograron el objetivo y en un tiempo récord. Es el caso de Corea del Sur. En contraposición, el caso de Reino Unido, ellos apostaron originalmente a un concepto un poco diferente, que fue el de permitir la historia natural de la enfermedad, permitir lo que se conoce como el que haya presencia de la inmunidad de manada o que ocurra esa respuesta inmune de manada, considerando que los grupos vulnerables era a quienes predominantemente había que proteger y eventualmente para los que había que preparar el sistema hospitalario de atención. Ese fue otro modelo que están modificando. ¿No funcionó, doctor? ¿No funcionó del todo? No funcionó del todo. Lo están modificando para extender las medidas a la contención a el resto de la población. Los dos son modelos que en un momento dado se analizan ante la dinámica de una epidemia de esta naturaleza, pero ahora vuelvo al caso de América Latina. En el caso de América Latina, tomar estas medidas, aprendiendo de la experiencia vivida en otros países, es fundamental. Número uno, en América Latina, particularmente los recursos pueden estar un poco más limitados. Entonces, contener mucho más temprano esta epidemia resulta fundamental. Claro. De ahí que algunos países incluso lo están haciendo de manera tan radical como lo hizo, por ejemplo, Corea del Sur, ¿no? Y por otro lado, me parece que en la medida en que más pronto haya contención, también el impacto económico a mediano y largo plazo va a ser menor, porque al principio pareciera que el impacto económico, pues sí, es también una catástrofe. Sí, pero si consideramos que 14 días, que es el periodo de incubación, podrían ser esos 14 días de aislamiento social estricto, pero de verdad estricto, podríamos tener una gran diferencia en las curvas de crecimiento en los países de América Latina. Termino este comentario con lo siguiente. Hay una publicación que compara el ritmo de crecimiento de la epidemia en diferentes países. China, que fue el epicentro, sorprendentemente, aunque tuvo la mayor parte de casos, alrededor de 90,000, sigue teniendo algunos casos, pero China tuvo un crecimiento menos rápido de la pandemia, por ejemplo, comparado con Italia, que tuvo un crecimiento exponencial, España, Estados Unidos, luego está Irán, luego está los Estados Unidos y, China y Corea del Sur, precisamente a quien me refiero de esas medidas de contención tan radicales, fue quien tuvo el crecimiento
la pandemia menos rápido. Que ojalá sea el caso de los países de América Latina, que justo estamos entrando a este pico, digamos, o a esta fase del crecimiento de la pandemia. Así Doctor, es. vamos a hacer una pausa, pero regresamos. Claro. Continuamos en Centroamérica, nos trasladamos ahora a Guatemala. Ahí se encuentra nuestro compañero Javier Corleto. Javier, ¿cómo amanecen en Guatemala? ¿Qué ha pasado en los últimos días? Cuéntanos. Buenos días, muchas gracias Belén por el contacto y por la oportunidad de informar. Quiero contarles que el primer caso en Guatemala del COVID-19 fue anunciado el viernes 13 de marzo. Y bueno, 6 días después de eso aumentó la cifra a 9 identificados. Actualmente, el número de casos confirmados en Guatemala, hasta el día de ayer, 22 de marzo, es de 19. El gobierno tomó medidas de prevención ante la inminente llegada del coronavirus a Guatemala. Las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala anunciaron las primeras medidas por el coronavirus. El rector municipal informó que quedaron suspendidas las clases presenciales en todas las facultades y escuelas a partir del 14 de marzo hasta el 14 de abril, como una medida para evitar la propagación del virus. Quedaron suspendidas también todas las actividades dentro de las instalaciones universitarias y las reuniones entre grupos masivos. Para prevenir y contener la expansión del nuevo coronavirus, el gobierno ha recomendado la cuarentena, para lo cual emitió una serie de prohibiciones y restricciones de derechos por 15 días a partir del 16 al 31 de marzo. Suspendió actividades laborales en el sector público y privado, prohibió cualquier tipo de eventos sin importar el número de convocatoria, también prohibió actividades deportivas, sociales, culturales. Suspendió el transporte público urbano y extraurbano en toda Guatemala. También suspendió las celebraciones religiosas presenciales que incluyen las procesiones. Como ustedes saben, en Guatemala la Semana Santa pues es muy colorida y muy visitada. Se cierran las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, los centros comerciales están cerrados, las ferias patronales también quedan suspendidas, las clases se suspenden durante 21 días, desde la primaria o preprimaria hasta el nivel universitario. Guatemala registró el primer caso de coronavirus, como les decía, el 13 de marzo. Con un connacional de 27 años que regresó de Madrid, España. 2 días después se registró la única muerte reportada hasta el momento, que es de un hombre de 86 años, originario de San Pedro Zacatepeques, una localidad aquí en Guatemala. A partir de entonces, las medidas de contención del virus se han extremado. Y este domingo 22 de marzo, el gobierno del presidente Yamatei decretó un toque de queda de 4 de la tarde a 4 de la mañana durante 8 días, para obligar a los ciudadanos a mantenerse en su casa. Ahora podemos ver, entonces, en nuestra Guatemala, calles vacías, ¿verdad? Como nunca se habían visto. La Universidad de San Carlos de Guatemala emite varios comunicados sobre el seguimiento a la pandemia del COVID-19, recomendando el aislamiento social, reiterando el llamado a la unidad para superar la crisis y recomendando la cuarentena general, así como desarrollar un plan de seguridad alimentaria y de salud. El mandatario guatemalteco pidió a los guatemaltecos que respeten la medida de quedarse en su casa para contener el virus, indicando que las próximas 2 semanas serán de alto riesgo epidemiológicamente hablando. Muy bien. Creo que... perdón. Sí, te seguimos escuchando, Javier. Sí, bueno, como les decía, el presidente Yamatei, Alejandro Yamatei, recomendó no salir de casa a menos que fuera necesario. Por eso es que están estas medidas ya en vigencia, ¿verdad? Sin embargo, hay muchos guatemaltecos, como pasa en muchas partes del mundo, que todavía no entienden las instrucciones, ¿verdad? Sí. Es así como la mayoría de los guatemaltecos nos encontramos con una rutina diferente, desde la casa, en familia. Los jóvenes y los niños estudian en casa a través de diferentes plataformas de la web.
El entretenimiento y la misma comunicación es ahora a través de las páginas y redes sociales de Internet. Se toma en cuenta que se realizan las medidas para prevenir la infección como el lavado de manos frecuente, el saludo sin contacto físico, evitar tocarse la cara, en especial los ojos, la nariz y la boca, y al toser, estornudar, cubrirse con la parte interna del antebrazo, entre otras medidas. Claro. Aunque una parte de la población continúa una rutina de trabajo normal, hay empresas que han parado sus labores completamente. Muy bien, Javier, pues muy interesante, muy amplio este reporte que hoy nos proporcionas. Por supuesto que seguiremos muy atentos a lo que sucede allá en Guatemala. Gracias por esta información, Javier Corleto, corresponsal en Guatemala. Y bueno, doctor, continuamos escuchando prácticamente la réplica de las mismas acciones que poco a poco se están tomando en América Latina. Afortunadamente cada vez más tempranas estas acciones, no se han esperado a que crezca el número de casos para incluso ya parar algunas pues actividades tanto educativas como laborales y evidentemente el aislamiento social que está siendo ya casi obligado en toda América Latina. Doctor, otro aspecto interesante de este fin de semana fue el anuncio que han hecho algunos países, no solamente en cuanto a los avances para descubrir la vacuna que finalmente frene este padecimiento, sino también en los experimentos que se están haciendo en materia de fármacos para atender esta enfermedad, doctor. Sí, efectivamente, Belén. Hay una publicación del fin de semana en la revista New England Journal of Medicine, en donde estudian a 199 pacientes graves que requirieron hospitalización, incluso algunos terapia intensiva. Los dividen en dos grupos. En un grupo las medidas terapéuticas son solo de soporte y el otro grupo recibe, además de las medidas de soporte, un medicamento llamado Kaletra, del que hemos hablado aquí mismo, que es un fármaco útil para pacientes infectados con VIH. Este medicamento Kaletra, que tiene la combinación de lopinavir, ritonavir, estaba resultando uno de los primeros candidatos para tratar infecciones graves por COVID-19. Lamentablemente, en este primer estudio de 199 pacientes graves, los que recibieron lopinavir, ritonavir, es decir, Kaletra, no tuvieron gran beneficio adicional comparado con el grupo que solamente recibió medidas de sostén y de soporte en hospitalario. Probablemente entonces Kaletra no vaya a ser un fármaco de gran utilidad con relación a COVID. Por otro lado, el fármaco conocido como cloroquina, que sale el presidente de Estados Unidos a anunciarlo como el fármaco más útil para esta enfermedad. Me parece que el anuncio fue un poco anticipado. Se requiere la publicación de los ensayos clínicos, porque además son ensayos clínicos, algunos de ellos realizados en pacientes con enfermedad severa y otros pacientes con enfermedad leve, moderada. Es un fármaco que puede producirse a gran escala, es un fármaco que puede resultar más económico, indudablemente es más económico, es un fármaco del que conocemos además cuáles podrían ser los efectos secundarios porque se ha usado por años contra malaria, paludismo. Entonces, hay mucha esperanza sobre cloroquina y esperemos que los resultados sean positivos en ese sentido, pero están muy próximos a salir en mayor escala. Al mercado. Doctor, cuando hablamos de encontrar un fármaco específico, el indicado, estamos hablando no solamente de paliar los síntomas, sino de curar la enfermedad. Un fármaco antiviral. Cuando esté ya el virus en el cuerpo, es decir, correcto, evitar que el virus avance de tal manera que pueda llegar a estos grados, a estos niveles de provocar neumonía y en consecuencia la muerte. Definitivamente,
porque cuando hablamos de un fármaco específico, estamos hablando de un fármaco antiviral. Como en su tiempo, en el 2009, fue el caso de oseltamivir para influenza H1N1. Es la idea, encontrar un medicamento con actividad antiviral específica contra COVID-19. Ese es el principal objetivo. Y evidentemente está probado científicamente que se puede conseguir un medicamento de este tipo. Es cuestión, entendemos, de tiempo, doctor. Efectivamente, hay mucha expectativa y grandes posibilidades de poder tener un fármaco de esta naturaleza, como también una vacuna útil, aunque la vacuna seguramente va a representar más tiempo de estudio. Los ensayos clínicos apenas iniciaron y, de acuerdo a los tiempos que históricamente ha llevado el contar con una vacuna de esta naturaleza, no son menos de 8 meses. Entonces eso sí va a representar mucho más tiempo para conclusiones. Un avance sin duda alguna será encontrar un fármaco adecuado, porque con ello podremos atender o se podrá atender a todas las personas que hoy por hoy están enfermando de COVID-19. Vamos a hacer una pausa, doctor. Regresamos y antes nada más muy brevemente permítame saludar a quienes nos ven en Perú a través de la Universidad de San Martín de Porres, en Colombia por Televisión Regional del Oriente, en Argentina a través del canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Guatemala los saludábamos a nuestros hermanos guatemaltecos que nos siguen a través de TV USAC en la Universidad de San Carlos, en Colombia también por el canal Universitario Nacional Zoom, en Costa Rica, a quienes saludábamos al inicio de este espacio también a través del canal 13.1 de CINART, a la red de televisión de universidades del estado de Chile y particularmente son 6 televisoras que se suman hoy a esta señal: Radio y Televisión Mexiquense, Telemax, la Universidad de Antioquia, Colombia, la Universidad Nacional del Litoral en Argentina, STV Telebásica en Honduras y la Universidad Nacional de Costa Rica. A todos ustedes, muchas gracias por estarse sumando a este programa, una producción especial de la Universidad de Guadalajara, en esta producción que se crea precisamente para abordar el tema de coronavirus. Hacemos una pausa, regresamos. Hacemos contacto hasta China con Jesús Centeno, como usted sabe, y lo hemos venido abordando en este espacio. China, el país de donde surgió este padecimiento y que hoy por hoy están prácticamente ya saliendo del mismo. Jesús Centeno, te saludamos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Aquí en China siguen preocupando los casos de coronavirus llegados desde el exterior, que continúan al alza. Se han detectado 39 nuevos casos en las últimas 24 horas. Son de viajeros llegados al país desde otros focos mundiales de la pandemia. Según el último recuento, no hay ningún caso nuevo a nivel local. Ante esta situación, el país está adoptando medidas más estrictas para evitar los casos importados. Por ejemplo, desde ahora los vuelos a Pekín se desvían hacia otras 12 ciudades. Mientras, la ciudad financiera de Shanghái ordena a los que lleguen que se sometan a pruebas de ácido nucleico para comprobar si han contraído el coronavirus. Por su parte, el gobierno de Hong Kong decidió prohibir la entrada de los no residentes durante los próximos 14 días. En este momento, toda persona que entre en la ciudad financiera de Hong Kong debe someterse a una cuarentena de 14 días. Además, la Administración General de Aduanas de China ha anunciado medidas más estrictas como la desinfección de vehículos y cuarentenas en los puertos. Por otra parte, hay 9 fallecidos más en China, según el último recuento. Estas muertes se produjeron en la provincia de Hubei, en concreto en su capital de Wuhan, que es el epicentro donde estalló el brote. La buena noticia es que ni Hubei ni Wuhan registraron nuevas infecciones por 5º día consecutivo. El número total de infectados desde el inicio de la pandemia supera las 80.000 personas en China. Además, han muerto más de 3.000 personas. Reportó desde China para el programa Coronavirus la Pandemia Jesús Centeno.
Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, bueno, pues este fenómeno que ahora está viviendo China, prácticamente habían controlado los contagios, entre ellos, y hoy por hoy de lo que se están cuidando es de los casos importados, que es lo que vivimos los otros países, ¿no, doctor? Efectivamente, y además China es un país con muy alto flujo migratorio, pero también de movilidad por motivos de negocios, por motivos de intercambios escolares, académicos, etcétera. Entonces, pues sí, va a ser un fenómeno con el que China va a tener que trabajar intensamente, pero además también hay que decir lo siguiente: las pandemias como esta y la de 2009 nos enseñaron, sobre todo la del 2009, que los picos epidémicos que ocurren tienen luego reverberancias en los siguientes meses y a veces en los siguientes años. Con influenza H1N1, no digo que esto vaya a ocurrir con COVID-19, no lo sabemos, pero hay que estar preparados para un fenómeno de esa naturaleza. Un primer pico que prácticamente duró durante todo el 2009. Luego, durante el 2010, ocurrió algo similar, casi a un año de distancia, y aunque luego fueron menores hasta que se convirtió en una enfermedad estacional, mientras tanto, sí pueden ocurrir esos fenómenos. Así es que sí habrá que estar muy atentos a esa situación que también puede ocurrir con COVID-19. Nos escribe José Luis Caballero y nos pregunta, ¿usar pañuelo, qué no es mejor que estornudar en el antebrazo? Y Jorge Luis Caballero nos da pie, doctor, a hablar de otro gran tema, el uso de los cubrebocas, pero en la pregunta específica, ¿pañuelo o estornudar en el antebrazo? En la pregunta específica, lo que ocurre, José Luis, es que si a la mano no tienes un pañuelo cuando viene un estornudo o un acceso de tos, y eso a veces puede ser de aparición intempestiva, la alternativa es hacerlo cubriendo la vía respiratoria con la parte interna del codo. Si tienes un pañuelo a la mano, es preferible utilizar el pañuelo, pero también hay que decir que si estos síntomas son persistentes, hay que poner inmediatamente un cubrebocas, protección a los demás. Nada más, efectivamente, Belén, me gustaría hacer una pequeña acotación por una publicación recientemente aparecida en Lancet el fin de semana, otra de las revistas médicas de muy alto nivel, en donde diversos investigadores están sugiriendo que las autoridades sanitarias, Organización Mundial de la Salud y otras agencias internacionales reconsideren la recomendación para que el uso de cubrebocas sea más generalizado, no solo para el enfermo. Y aquí aterrizo el comentario de esta publicación de la siguiente manera. A mí me han preguntado en diversos momentos, doctor, entendemos lo relativo al cubrebocas para quien está enfermo, pero ¿qué pasa en lugares en donde obligadamente hay conglomeración de personas? El transporte público, en las horas pico. La gente, mucha gente, sí sale a trabajar. Y la realidad es que, aunque hay un esfuerzo por sanitizar y desinfectar las unidades del transporte público, a esas horas pico va mucha gente. Yo he contestado sin reservas que en esas circunstancias la utilización de un cubrebocas de manera generalizada, digamos, para esos espacios de tiempo y para esa población en particular, está perfectamente indicado. Pero además, esta publicación a la que hago referencia habla del estudio en diferentes eventos masivos, por ejemplo, eventos masivos del Islam, en donde quienes utilizaron cubrebocas en algún otro momento, comparados con quienes no utilizaron cubrebocas al estar presentes en eventos de esa naturaleza, se encontró que quienes estaban utilizando cubrebocas tuvieron mucho menos enfermedad respiratoria
Y también hay algunos estudios, por ejemplo, en Japón con jóvenes escolares que durante la época de enfermedad respiratoria utilizaron cubrebocas de manera masiva, digamos, que comparados con quienes no los utilizaron tuvieron mucho menos enfermedad respiratoria. Conclusión, no perdamos de vista esa consideración. Probablemente no para el uso generalizado, pero sí para escenarios tan particulares como lo relativo al transporte público. Piensa en la Ciudad de México, por ejemplo, y en el metro de la ciudad. Claro. ¿No? Doctor, el tiempo se nos agotó. Queremos agradecer, como siempre, su presencia al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Nosotros nos despedimos, pero lo dejamos con esta pieza donde nos informa que la Universidad de Valencia y la Fundación Fisavio obtienen los primeros genomas completos del virus SARS-CoV-2 en España. Con esta información nos despedimos. Los virus en general y en este caso los coronavirus pertenecen a un grupo que denominamos virus de ARN. Los virus de ARN tienen una diferencia, bueno, tienen muchas, pero una importante con los organismos de ADN, y es que su tasa de mutación es mucho mayor. Estas mutaciones se van acumulando en cada uno de los genomas, de los miles y millones de virus que se van produciendo, y mediante la aplicación de técnicas de análisis evolutivo de secuencias, que es a lo que nosotros nos dedicamos, podemos reconstruir la historia evolutiva del organismo a partir de las secuencias de los diferentes virus, en este caso, que se van obteniendo en los distintos laboratorios del mundo. El genoma tiene varios niveles de información. Tiene un nivel de información básico, que es transmitir las instrucciones a la progenie, con lo cual conocer el genoma del coronavirus, en este caso, ya nos da una idea muy clara de dónde son los puntos que podría tener débiles en su funcionamiento. La primera información que obtuvimos del genoma es que es un coronavirus, porque al principio, cuando tienes una infección de origen desconocido, no sabes quién la está produciendo, no sabes a quién te estás enfrentando. Si a eso le añadimos la información del tiempo de cuándo se ha obtenido y dónde se han ido obteniendo, conseguimos una imagen muy detallada, muy precisa de cómo se ha ido extendiendo en el tiempo y el espacio una epidemia como esta causada por un virus. En cuanto a las medidas de prevención de las infecciones, las autoridades sanitarias y, bueno, de España y de prácticamente de todo el mundo coinciden en cuáles son las recomendaciones, y estas son unas recomendaciones que sirven tanto para el coronavirus como para otros muchos virus respiratorios. Siempre todas las medidas de prevención son más eficaces y más baratas que cualquier medida de sanación o de curación que podamos adoptar posteriormente. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.